es el opuesto. Opuesto, pero ¿a cuál? A este lado que está aquí solitario, antes del signo igual, a este lado que está solitario. De ese lado hay que buscar su ángulo opuesto y anotarlo aquí, después del coseno. Por ejemplo, si vemos aquí el lado A, su ángulo opuesto es el que está aquí al frente, ¿no? El ángulo A mayúscula. Entonces, ese ángulo vendría aquí a anotarse acompañando al coseno, ¿no? Y así, de esa manera igual se puede anotar lo mismo para el lado B, de la misma manera, primero el lado B al cuadrado, después el signo igual, después los otros lados al cuadrado sumándose, después el signo menos, y aquí multiplicado todo, un 2 por A por C, porque ahí están estos lados A y C, aquí están, y coseno de el ángulo opuesto a este lado, ¿no? Que está aquí solitario. Aquí vemos que de B, su ángulo opuesto es B mayúscula, ¿no? Entonces ahí está. Y para C lo mismo. Aquí C al cuadrado solitario, el signo igual. Luego los otros lados al cuadrado sumando C, el signo menos, un 2, AB, o sea, 2 por A por B, porque AB están aquí. Y por coseno de el ángulo C, ¿no? Que es el opuesto, este ángulo C es el opuesto al lado C, ¿no? Este lado que está aquí. Entonces así se hace la ley de cosenos. Bueno, una propiedad más para estos triángulos oblicuángulos es esta propiedad que está aquí, ¿ya? Que vendría al caso este A más B más C a este dibujo. Porque si tendríamos que hacerlo con este dibujo, tendríamos que sumar alfa más beta más gamma, porque ahora estoy hablando de la sumatoria de ángulos internos, ¿ya? Aquí sería alfa más beta más gamma, ¿no? Pero en este dibujo es ángulo A más ángulo B más ángulo C. La sumatoria de esos ángulos siempre es 180 grados. Ya, siempre es. Pese a que sean triángulos oblicuángulos o sean triángulos rectángulos, como dice aquí, ¿no? Ya en esta fórmula, aunque está aquí anotada en triángulos rectángulos, igual se aplica a estos triángulos. Ya es la única, bueno, podemos decir que es la fórmula principal, la de ángulos que se usa en ambos tipos de triángulos, ya tanto en los oblicuángulos como en los rectángulos. Ya, entonces aquí en este cuadro vemos las fórmulas para triángulos rectángulos, pero para recordarles o para enseñarles qué es un triángulo rectángulo, pues es muy sencillo, ¿no? Hace rato en los oblicuángulos, en los triángulos oblicuángulos, estábamos buscando un ángulo de 90 grados y no había, ¿no? Este no era 90 grados, este no era 90 grados, ni este, ni este, ni este, no había 90 grados, ¿no? Ninguno de los ángulos. Entonces, cuando no hay eso, cuando ninguno de los ángulos es 90 grados, se llama oblicuángulo. Ahora, si encontramos un ángulo de 90 grados en el dibujo de un triángulo, si encontramos ese valor de 90 grados, entonces ahí sí el triángulo ya no es oblicuángulo, sino se llama rectángulo, ya, porque tiene un ángulo perpendicular o ángulos rectos se llaman, es de 90 grados, ¿no? Forma una perpendicular el lado C con el lado B, ¿no? Forman 90 grados. Y este sería un triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos hay un truco. El truco es que se pueden utilizar estas fórmulas, ¿ya? Que vemos aquí. La ley de senos y la ley de cosenos se pueden utilizar en estos triángulos rectángulos también. Así que si ustedes se aprenden bien la ley de senos y la ley de cosenos, les va a servir también para triángulos rectángulos. Pero si se aprenden mejor todavía los dos tipos de triángulos, es decir, los triángulos oblicuángulos, y aparte se aprenden los triángulos rectángulos, mejor, porque la ley de senos y la ley de cosenos, como ven, la ley de senos es un poco simple, la ley de cosenos es un poco larga, pero en las fórmulas de triángulos rectángulos, las fórmulas específicas de triángulos rectángulos, las fórmulas son más cortitas, ¿ya? Son más cortitas, ¿sí? Y eso es mejor todavía utilizarlo, y además es muy necesario estas fórmulas de triángulos rectángulos. Por ejemplo, esta fórmula de seno del ángulo B es igual a B sobre A, esto de seno, esto del coseno, y hasta a veces de la tangente vamos a utilizar también, pero más que todo seno y coseno en triángulos rectángulos.
Es muy importante para operar vectores, ¿ya? Para descomponer vectores se llama, una parte que vamos a avanzar. Entonces tienen que saber esto, esta fórmula de triángulos rectángulos, ¿ya? Así que analizaremos a ver sus fórmulas. En primer lugar, les voy a repetir que está la sumatoria de ángulos internos. Aquí los ángulos también son A, que vale 90 grados, B, el ángulo B, y aquí el ángulo C, mayúscula. A más B más C tiene que sumar 180 grados. Entonces, como uno de los ángulos siempre va a ser de 90 grados, siempre, entonces de ahí se puede sacar la conclusión de que los otros ángulos, digamos en este caso C más B, sumados tienen que ser 90 grados, ¿no? Porque la suma de B más C vale 90, y aquí ya tenía 90, entonces 90 más 90 es 180. Entonces aquí falta una fórmula, digamos, anotarse, sería que B más C es 90 grados, ¿no? Porque ya sabemos que A vale 90 grados aquí. Pero igual, si tienen en mente la sumatoria interna de los tres ángulos, que es 180 grados, igual les va a funcionar la situación, así que no es necesario anotar la otra fórmula de que B más C vale 90 grados, no es necesario. Esto sí es bien importante, que lo sepan. La suma de los tres ángulos internos siempre es 180 grados. Ahora esta fórmula de aquí se llama teorema de Pitágoras, ¿no? No se aplica mucho en vectores, en otras áreas sí lo van a utilizar, lo pueden utilizar mucho, pero es también una fórmula útil cuando quieren hacer comprobaciones o cuando no se puede utilizar estas fórmulas de aquí abajo, con senos y cosenos. Miren, esta fórmula relaciona solamente lados, pero en cambio en estas fórmulas de seno, coseno y tangente necesitamos ángulo, ¿no? Cuando solamente tenemos lados, por ejemplo, podemos tener el cuánto vale el lado B y cuánto vale el lado C en datos, y queremos calcular el lado A, ¿no? Entonces aquí claramente está despejado, casi despejado el lado A. El teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Se parece un poco a la ley de cosenos, ¿no? Fíjense, aquí está lo mismo, ¿no? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, pero aquí hay una resta más, ¿no? Es la resta de todo esto, como mucho, la resta de todo este valor, ¿no? Pero el teorema de Pitágoras ahí nomás termina, ¿ya? Y además el teorema de Pitágoras no se anota en cualquier orden, no es como la ley de cosenos, que era esto, que se anotaba en cualquier orden. Fíjese, aquí está A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Aquí está B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. Aquí está C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces aquí todos estos son sumas y se ha empezado por cualquier lado aquí, ¿no? Anotar. El teorema de Pitágoras, que se aplica en triángulos rectángulos, no se anota así no se empieza a anotar aquí de cualquiera de los lados. Para que sea teorema de Pitágoras y para que aquí haya una suma, ¿ya? Se tiene que empezar a anotar por el lado más largo, que se llama hipotenusa, ¿no? Este lado A, que es el más largo, se llama hipotenusa. ¿Cómo van a reconocer a la hipotenusa? Aparte de que sea el lado más largo, siempre es el que se opone a 90 grados, siempre, ¿ya? Entonces es el opuesto a 90 grados, esa es la hipotenusa. Con ese lado se empieza a notar el teorema de Pitágoras. Entonces por eso aquí está A al cuadrado, después viene un signo igual, y después de 100 se suman los otros lados al cuadrado, que serían estos dos lados, que se llaman en triángulos rectángulos, se llaman catetos, ¿ya? Este sería el cateto B, y este es el cateto C. Ya, entonces así es el teorema de Pitágoras. Aquí no podemos empezar por B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado. Este orden sería, para este dibujo, sería este orden, para que aquí haya una suma. Ahora, si despejamos B de este teorema, si despejamos B, este más C cuadrado que está aquí sumando, puede pasar a restar al otro lado. Ahí sí va a aparecer una resta, ¿no? Pero esto ya es despejando. Pero así original, para que haya una suma, este orden hay que seguir con la hipotenusa primero aquí. Ahora, ¿qué son estas fórmulas de aquí? Se llaman relaciones trigonométricas, ¿ya?
o funciones trigonométricas también a veces les llaman, tienen que ver con dividir dos lados, ¿ya? Dos lados. Puede ser un cateto sobre la hipotenusa o puede ser la división de dos catetos, ¿ya? Fíjense cómo se memorizan estas relaciones trigonométricas. El seno de un ángulo, de cualquier ángulo, ya sea el seno de B o el seno de C en este dibujo, el seno de A no se calcula, ¿ya? El seno del ángulo que es 90 grados no se anota, no es necesario. Solamente se analiza el seno de los ángulos que no son 90 grados. Entonces podemos analizar el seno de este ángulo B o el seno de este ángulo C. Pero para cualquiera de los dos senos en fórmula general, se tienen que recordar lo siguiente, ¿no? Que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre. Esa es la fórmula general. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, aplicaremos al ángulo B. Entonces sería seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Esos serían los nombres, cateto opuesto sobre hipotenusa. Veremos si este es el cateto opuesto al ángulo B. Ahí está el ángulo B. Este sería el ángulo B. Y efectivamente, al frente tenemos este lado B chica, ¿no? B minúscula, mejor dicho. Entonces esta B minúscula es su cateto opuesto, ¿no? Es decir, de este ángulo B, el que está al frente, ese es su cateto opuesto. Y la hipotenusa es A. Esa hipotenusa es única, ¿no? En el triángulo A es la hipotenusa y no cambia eso. Para el ángulo C, igual tiene que cumplirse cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es A, ¿no? Eso no cambia. Pero veamos si esta C minúscula es el cateto opuesto del ángulo C, ¿no? Ahí está el ángulo C mayúscula, este sería el ángulo, y su opuesto es este lado, ¿no? Entonces, este cateto. Este sería su cateto opuesto. Entonces, ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, basta que se recuerden eso, ¿no? Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, el coseno de un ángulo siempre es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, ese es el coseno de un ángulo. Ahora, veamos para el ángulo B. Este tendría que ser el cateto adyacente y esta es la hipotenusa, eso ya lo reconocemos, ¿no? La hipotenusa. A ver, veamos si este es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, ¿ya? Si aquí anotamos el ángulo B, entonces tenemos que buscar un cateto que esté a su lado. Adyacente significa a su lado, ¿ya? Al lado de. Entonces, buscamos el ángulo B y este tendría que ser el cateto que está a su lado, ¿no? Al lado de este ángulo. A ver, aquí está el ángulo B. ¿Y cuál es el cateto que está a uno de sus lados? Justamente es el cateto C, ¿no? Este otro adyacente ya no es cateto, no es hipotenusa. Entonces, el único cateto que está al lado del ángulo B es el lado C. Entonces cumple, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Para coseno de C, coseno del ángulo C, este tendría que ser su cateto adyacente y este es la hipotenusa, las reconocemos. A ver, veamos si este es el cateto adyacente del ángulo C. Aquí está el ángulo C, a un lado tiene la hipotenusa, entonces esto nada que ver, no es con un cateto. El cateto que está a su lado sí es este, ¿no? El cateto B o lado B, ¿no? Aquí está. Entonces, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, básicamente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? La tangente no lo vamos a utilizar mucho, en algún caso tal vez lo puedan utilizar si quieren, pero más se usan seno y coseno. A ver, para terminar hoy día vamos a realizar un ejemplo ya de la suma de vectores ya con datos, ¿no? Con el método analítico aplicando estas fórmulas, y con eso vamos a terminar hoy día. Entonces el ejemplo vendría a ser lo siguiente.
Dicen, tenemos los vectores A, B y C. Ahora, ¿cuáles son las características de cada vector? El vector A forma 35 grados con la horizontal, de esta manera, y tiene un tamaño o módulo de 11 unidades. Y este es su sentido, ¿no? Apuntando hacia arriba, hacia la derecha. El vector B tiene un módulo de 9 unidades, un tamaño de 9 unidades, y forma 80 grados con la horizontal, con una horizontal de esta manera. Y su sentido apunta hacia abajo, un poco a la derecha. El vector C tiene un tamaño o módulo de 8 unidades y forma 40 grados con la horizontal de esta manera, y su sentido es apuntando hacia la izquierda y hacia abajo también. En este ejemplo vamos a hallar la suma o la resultante de A más B, ¿no? Como hace rato. Como hace rato, ¿no? Es algo parecido. Pero ahora, en vez de solamente dibujarlos, vamos a calcular todo, ¿no? Como ven aquí. Entonces, iniciaríamos de la siguiente manera. Primero se aplica el método gráfico, ¿no? Entonces, este vector A con este vector B, para sumarlos gráficamente, ya saben, uno tras otro, ¿no? Entonces, aquí yo he dibujado de este punto inicial primero el vector A, nos llevaría hasta aquí, y ahí empezaría el vector B, que nos llevaría hasta aquí abajo, y formarían este camino, ¿no? Desde aquí hasta aquí, y luego de ahí hasta aquí, y este sería el punto final. La resultante, el atajo desde el inicio, nos llevaría directo al punto final, ¿no? Y este sería el dibujo de la resultante, esta flecha. Y ahí ya tengo una respuesta. Esta flecha ya es el sentido de la resultante, ¿no? Uno de los tres componentes del vector, de un vector, es el sentido. Y esta punta de flecha nos dice que el vector resultante apunta hacia la derecha, ¿no? Y un poco abajo. Y ahora también algo importante para saber a dónde apunta un vector y dibujar correctamente un vector y analizar bien los ángulos, tiene que dibujar los tamaños correspondientes. Por ejemplo, si este vector A mide 11 unidades, lo pueden dibujar de 11 centímetros, pero 11 centímetros es muy grande para sus cuadernos, ¿no? Entonces lo pueden dibujar de 11 cuadritos, que básicamente es medio centímetro, ¿no? Entonces con una regla trazan, y si dibujamos 11 medios centímetros sería de 5 centímetros y medio, ¿no? 5 centímetros y medio. Luego al vector B, que vale 9 unidades, ya tendría que ser un poco, bueno, más pequeño, ¿no? Que el vector A, en 2 unidades, ¿no? Entonces, si lo dibujaríamos de 9 cuadritos, o sería 4 centímetros y medio, ¿no? 5 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, y los ángulos de 80 y 35 grados con un transportador tendrían que dibujar, ¿no? Para que la inclinación de estos vectores esté bien, para que el dibujo del resultante les salga bien también, que no les salga, por ejemplo, si dibujamos mal todo esto, nos podría salir una resultante horizontal, ¿no? Una horizontal, o peor todavía, una resultante que apunta hacia arriba, ¿no? Si dibujamos mal estos ángulos y los tamaños. Entonces también es importante dibujar los tamaños correspondientes, 11 más grande que 9, y los ángulos con un transportador. Bueno, ahora, una vez dibujado todo el triángulo, ¿no? Con A, B y su resultante, se analizan ahora los ángulos, ¿ya? Hay que hacer un análisis de los ángulos. Entonces, a ver, voy a levantar todos estos ángulos, todos estos datos para explicarles, ¿no? Nuevamente de dónde salen todos estos datos, ¿ya? Esto, por ejemplo, no está, fíjense, en el dibujo del ángulo A, el ángulo de 35 grados está con respecto aquí abajo, ¿no? Entonces, este sería el dato que sí está aquí, ¿no? Esto sí está aquí, pero no hay ahora estos datos, ¿no? Esto no hay, este ángulo alfa tampoco hay, yo los he anotado después.
Este ángulo X tampoco hay, yo lo anoto después también. Entonces el dibujo inicial que ustedes van a hacer, que ustedes pueden hacer, va a ser de esta manera. Esto tampoco va a haber, ¿no? Y a ver, veamos este 80 grados. Ese sí hay, ¿no? Fíjense. Si lo vemos aquí arriba, el vector B en su cola se dibuja en horizontal y forma 80 grados así, hacia abajo, ¿no? De este lado derecho. Entonces aquí están esos 80 grados con la horizontal. Este dato sí está aquí. Y este dato de 35 grados sí está aquí, ¿no? Como pueden ver. Aquí lo copia uno, he dibujado una horizontal. Me lo voy a llevar un poco más abajo para que esté correctamente ahí. Y sí forman, ¿no? Ahí los 35 grados tendría que formar este ángulo con esta horizontal. Esta horizontal se dibuja nomás, es una línea de referencia, ¿no? Esta horizontal igual se dibuja nomás ahí con una línea de referencia. Entonces el primer dibujo que van a tener al dibujar los dos vectores y la resultante va a ser este. Así lo van a tener, ¿no? El tamaño de 11 del vector A lo anotan ahí, el tamaño de 9 lo anotan ahí del vector B, los ángulos del vector B y del vector A y la resultante, y así va a estar su dibujo inicial. Ahora, para aplicar trigonometría, las fórmulas en este caso va a ser la ley de senos y ley de cosenos, ¿no? Porque fíjense el dibujo, ¿no? Aquí parece que no hay 90 grados ni queriendo, ¿no? Aquí menos, aquí tampoco. Entonces ya tienen que pensar que este triángulo es de forma oblicuángulo, ¿no? Es decir, es un triángulo oblicuángulo. Hay que aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. Para poder aplicar esas leyes necesitamos ángulos internos, ¿no? Un ángulo interno por lo menos para el triángulo, ¿ya? Para este triángulo. Aquí estos 35 grados no llegan hasta aquí, ¿no? Hasta R, no llegan hasta este vector. Entonces este dato no me sirve como ángulo interno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que aplicar las siguientes leyes de geometría. Como aquí tenemos una recta horizontal, esta recta anaranjada, y esta también es una recta horizontal, entonces son paralelas, ¿no? Esta línea anaranjada y esta línea anaranjada son paralelas. Entre dos paralelas, cuando les corta una línea diagonal, se repiten los ángulos que aparecen ya con esta línea diagonal. Por ejemplo, estos 35 grados que está formándose aquí abajo, con esta horizontal y el vector A, se repite aquí arriba, ¿ya? Es como una Z. Miren, la Z empezaría aquí, vendría aquí, este sería su diagonal y este sería el otro lado de la Z, ¿no? La base de la Z, la parte de arriba de la Z, así. Tiene que ser pero tiene que ser con rectas paralelas, ¿no? Esta tiene que ser paralela a la de abajo. Entonces, este ángulo de 35 grados se repite aquí arriba, ¿ya? Por eso estaba aquí este dibujo de 35 grados ahí. Se repite, ¿ya? ¿Y eso para qué nos va a servir? Para ahora poder calcular este ángulo de aquí del interno, ¿ya? Que está al medio de estos 35 grados y esto que es 80 grados. Aquí hay un ángulo al medio, ¿no? Se puede ya saber cuánto es este ángulo, porque eso es por simple conocimiento de que a ver, de este punto tenemos un giro total de 180 grados, ¿no? Siempre en una línea, cualquier línea recta, siempre en cualquier línea recta hay 180 grados. Entonces aquí todo esto es 180 grados, ¿no? Ahí arriba. Y aquí abajo también hay 180 grados, ¿no? En todo esto, toda esta parte de abajo. Entonces, si todo esto es 180 grados, ¿cómo se calcula el ángulo del medio? A ver, ¿qué me puede decir? Sabiendo que todo esto es 180 grados, toda esta parte que estoy trazando con el cursor es medio giro, ¿cómo calculamos este ángulo del medio aquí? Hay que restar, hay que sumar, ¿qué hay que hacer para calcular este ángulo que está aquí al medio? Que sale, ahora sí les voy a decir que sale 65 grados, pero ¿cómo se ha calculado que sale 65 grados? ¿Quién me puede decir?
Así, a ver, lo escuchamos, ¿no? Así anónimamente pueden hablar también para escucharlos, pero participen, ¿no? ¿Quién puede decir cómo se ha calculado este ángulo de 65 grados? Aquí lo voy a anotar ese cálculo, pero antes de que yo lo anote, ¿quién me puede decir? ¿Nadie se anima? Como todo esto es 180 grados, hemos dicho, ¿no? Todo este medio giro, desde aquí giramos hasta aquí, eso es medio giro, ¿no? 180 grados. Entonces, a esos 180 grados hay que restarle. 180 grados, les restamos 35 grados y les restamos 80 grados. Y eso nos da los 65 grados, ¿no? Es decir que para hallar este ángulo del medio a los 180 grados en total que habíamos, ¿no? Teníamos en total 180 grados, les restamos los ángulos de los costados, ¿no? Les restamos este pedazo de ángulo, que es 35 grados, y les restamos este pedazo de ángulo, que es 80 grados, y nos queda el pedazo del medio, ¿no? Y ese pedazo sale 65 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular este ángulo. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos un ángulo interno, que es este ángulo de aquí arriba, ¿no? Este ángulo interno nos va a permitir ya poder resolver este triángulo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, generalmente en este tipo de ejercicios, cuando tenemos, miren, cuando tenemos los tamaños de los vectores y su ángulo de referencia con respecto a la horizontal, generalmente se forma un triángulo donde se tiene la siguiente configuración. Fíjense este punto de acá, este vértice de este triángulo, el vértice de aquí. Ahí están confluyendo tres datos, ¿ya? Que serían el ángulo que hay ahí, en este vértice, y los lados que nacen de ese vértice, ¿no? Este lado mide 11, este lado mide 9, son datos. Y en este vértice también tenemos el ángulo de 65 grados, que es un dato. Entonces, cuando confluyen tres datos en un punto, que serían un ángulo y los dos lados, esos tres datos, siempre se empieza por la ley de cosenos, ¿ya? Y la ley de cosenos nos va a servir para hallar esta R que es incógnita, ¿no? El tamaño de este lado que es incógnita. Entonces anotamos la ley de cosenos de la siguiente manera. Miren, el lado que queremos calcular es R, ¿no? R. Entonces, esta es la fórmula que se aplica a ese triángulo, ¿ya? A este triángulo de aquí. Lo que está anotado aquí arriba es la copia de este formulario nada más, ¿ya? Pero hay que transformar, ¿no? Este formulario, hay que transformarlo en versión ya de los datos que tenemos ahí. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Se anota primero, les decía, para la ley de cosenos siempre se empieza por anotar la incógnita, ¿no? En este caso sería este lado R. En la ley de cosenos se eleva al cuadrado y eso queda ahora solitario en el primer miembro, todo esto queda solitario, se nota un signo igual. Y al otro lado ya se empieza a anotar la suma de los cuadrados, ¿no? De los otros lados. Entonces aquí 11 al cuadrado viene de este lado 11, ¿no? Más este 9 cuadrado viene de este lado 9, ¿no? Luego hemos dicho en la ley de cosenos siempre hay una resta, ¿no? Aquí está la resta del formulario. Y después de la resta está la multiplicación de cuatro cosas, ¿no? En la fórmula siempre hay un 2, hay dos lados y el coseno de un ángulo. Entonces ahí está ese 2 que viene siempre en el formulario. Luego se nota un lado, el lado 11, que sería este lado que está anotado aquí, pero sin el cuadrado. Eso se multiplica por el otro lado, que sería este lado 9, pero ahora sin el cuadrado aquí, ¿no? Y finalmente se le multiplica por coseno y lo que les decía hace rato, ¿no? El coseno tiene que ser, aquí hay que anotar, aquí donde estoy marcando hay que anotar el ángulo que es opuesto al lado R, ¿no? A este lado que está aquí solitario. Entonces este ángulo tiene que ser su ángulo opuesto a este lado R. Entonces digamos que aquí no he anotado
no he anotado todavía nada. Entonces busco en la figura, veo R y busco su ángulo opuesto, ¿no? Y el ángulo opuesto a R es justamente este ángulo de 65 grados, ¿no? En este triángulo. Y en este triángulo ya pueden olvidarse, digamos, para resolver ese triángulo de acá, ya pueden olvidarse inclusive de estos datos, ¿no? De esto pueden olvidarse, de esto, pueden olvidarse de esto, pueden olvidarse de esto, porque no forman parte del triángulo, ¿ya? Y también pueden olvidarse inclusive de esto, pero después lo vamos a necesitar también, creo, este dato de 35 grados, pero imagínense, a ver, momentáneamente lo voy a borrar. Entonces el triángulo básicamente queda así, ¿ya? Después de todo el análisis que hemos hecho hace rato con los ángulos de aquí que estaban a los lados y este ángulo de acá, el triángulo quedaría así para poder resolverlo con la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces por eso al lado R su opuesto es 65 grados, ¿ya? Ese es su ángulo opuesto. Entonces en el video lo analizan como lo he hecho todos los pasos, ¿no? Entonces aquí hay que anotar 65 grados, ¿no? Después ya, fíjense, lo que queda es un segundo miembro con datos numéricos, ¿no? Entonces lo que se hace es operar todo esto, ¿no? 11 al cuadrado más 9 al cuadrado menos todo esto, lo ponen en la calculadora y sale 118,3216. Luego, este cuadrado que está afectando la R pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 118,3216. Y finalmente, R sale igual a 10,87. A ver, veamos el dibujo. Memorícense este número de 10,87, casi 11, ¿no? Esto me dirá casi 11, 10,87, pues parece que sí, ¿no? Si este lado mide 11, este lado es casi de su tamaño, ¿no? Este lado R. Entonces, este resultado de 10,87 es coherente, ¿no? Parece que está correcto, ¿ya? Viendo los tamaños, ¿no? Esto mide 11 y esto me dice que sale 10,87, entonces está bien, ¿no? Listo, entonces ya lo hemos verificado viendo el gráfico. Este es el módulo o tamaño del vector resultante, ¿no? El tamaño de este vector. Ahora nos falta hallar la inclinación de este vector. Esto es lo único que falta. Ya tenemos el sentido, que es el dibujo de esta flecha, de esta punta de flecha. Ya tenemos el tamaño, que es 10,87. Nos falta hallar su inclinación. Por ejemplo, ¿no? del vector de 11 unidades, el vector A, tenemos su inclinación que es 35 grados, ¿no? Del otro vector B igual teníamos su inclinación, aquí lo he borrado, pero ahora nos falta saber la inclinación de este vector. Está ahí nomás su dibujo, pero la inclinación va a ser este pequeño ángulo que está aquí, ¿ya? Es decir, con respecto a esta misma horizontal, necesito hallar ahora este ángulo, ¿no? Que le vamos a llamar ángulo alfa. Entonces ahora mi objetivo es poder encontrar este ángulo alfa, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, entonces el truco en este caso sería primero hallar todo este ángulo de aquí, todo este ángulo grande que está aquí, que le vamos a llamar ángulo X, ¿ya? Ese sería el truco. ¿Por qué? Porque si puedo hallar este ángulo X, fíjense, digamos que X sale 40 grados, ¿ya? Me estoy inventando una respuesta, ¿no? Para X. Digamos que X sale 40 grados. Entonces ya puedo saber cuánto vale alfa, ¿no? Porque si todo este giro es 40 grados, y aquí tengo 35, y ahí se le suma alfa, entonces alfa tiene que ser 5 grados, ¿no? Para que en total todo este giro sea de 40 grados. Entonces,
Y entonces, ¿puedo hallar este ángulo X con las fórmulas de ley de senos y ley de cosenos? Sí puedo, porque es un ángulo interno, ¿no? Y las fórmulas de leyes de senos y cosenos trabajan con ángulos internos, ¿no? De los triángulos. Entonces, sí puedo hallar este ángulo X. Y cuando sepa cuánto vale alfa, se puede hallar casi inmediatamente, ¿no? Entonces, después de haber utilizado la ley de cosenos para calcular el tamaño de R, lo que tienen que hacer es ahora aplicar la ley de senos. Entonces, en ese orden, generalmente lo van a poder resolver estos triángulos, estas sumas de vectores, ¿ya? Primero la ley de cosenos y luego la ley de senos. Entonces, la ley de senos, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo vamos a aplicar? Nos diría que un lado hay que dividir entre el seno de su ángulo opuesto y eso igualarlo a otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Entonces lo que se hace es justamente elegir uno de los ángulos que sea la incógnita, ¿no? En este caso el ángulo X. Entonces en el dibujo tengo que utilizar sí o sí el ángulo X, ¿no? Porque esto quiero calcular. Entonces también tendría que utilizar el lado opuesto, que sería este de 9 unidades, ¿no? Entonces anoto 9 sobre seno de X, ¿no? Ahí está, 9 sobre seno de X. Eso hay que igualar a otro lado y su ángulo opuesto. Entonces aquí he elegido el lado de 10 como 87 y el ángulo de 65 grados porque son datos, tienen que ser datos, ¿no? Aquí ya tenemos una incógnita. Entonces todo lo demás tiene que ser datos. Entonces, ¿de dónde saco estos datos? Tiene que ser un lado y el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Eso lo he sacado de ver el gráfico, ¿no? En el gráfico puedo ver que aquí tengo un ángulo de dato y su lado opuesto tendría que ser dato también, ¿no? R ya es un dato, aquí está, es el dato de que dice que R vale 10,87. Entonces, eso tengo que utilizar, ¿ya? Sabiendo, conociendo ya cuánto vale todo el tamaño de R y sabiendo que su ángulo opuesto es 65 grados, eso hay que utilizar. Entonces se nota R, o sea 10,87 sobre seno de 65 grados. Ahí está, 10,87 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 65 grados. Y ahí está ahora una ecuación con X de incógnita, ¿no? En esta ecuación, para despejar X, se hace así. Primero pueden voltear esta división y voltear esta división. Entonces, volteando 9 sobre seno de X, sale seno de X sobre 9. Volteando este 10,87 sobre seno de 65 grados, dándole la vuelta, sale seno de 65 grados sobre 10,87. Ahora este 9 que está dividiendo acá, está dividiendo a todo este seno de X, pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Entonces aquí falta un paso que no he anotado, que sería ese, ¿no? A ver, aquí no me alcanza el campo, creo, para anotarlo. Vamos a tratar de abrir un poco de espacio a ver si entra aquí. Creo que va a entrar, a ver. El despeje lo he hecho así. A ver, voy a volver a copiar esta ecuación. La otra vez lo he anotado directo porque no había mucho tiempo, pero ahora lo vamos a hacer con un poco más de calma. Este 9, es decir, que está dividiendo, pasa a multiplicar aquí, ¿no? Entonces tendría que pasar aquí 9 por todo eso, ¿no? Y este de acá ya desaparece. Tendría que desaparecer, ¿no? Y hay que dar solamente el seno de X. ¿Ya? Entonces quedaría seno de X igual a 9 por todo eso. Cuando operamos todo eso en la calculadora, obtenemos 0,7504. Y finalmente, lo que le está acompañando a X es este seno, ¿no? Esta operación de seno del ángulo, se despeja pasando todo este seno al otro lado. Aquí al principio ya se nota, ¿no? Al principio, pero ya se nota como seno a la menos 1, que se lee arcoseno también, ¿no? En la calculadora está como seno a la menos 1. Entonces, seno a la menos 1 de este valor de 0,7504.
Y en la calculadora, cuando anotan todo esto, les va a salir el valor del ángulo. En este caso sale 48,62 grados. Entonces, ese es el valor de X, ¿no? Vuelvo a repetir, sale 48,62 grados. Vemos el gráfico. Aquí está. X vale 48,62 grados. Ahora sí, ya puedo hallar alfa. Si X vale 48,62 grados, y aquí tengo 35 grados, y hay que completar con alfa, esos 35 grados hay que completar con alfa, para que salga 48,62 grados, entonces ya puedo calcular esto, ¿no? Que va a salir lo siguiente. Se dice lo siguiente, ¿no? Viendo la gráfica, 35 grados más alfa, tiene que dar el ángulo X. De ahí se despeja el ángulo alfa, ¿no? Estos 35 pasan a restar a la X, ¿no? Así. Y finalmente, reemplazando valores, X, no se olviden que vale 48,62 grados. Entonces estamos 48,62 grados menos 35 grados, X sale 13,62 grados. Esta es la respuesta. Aquí hay un error, ¿no? Mucho cuidado con eso. Esto sería alfa, no sería X, ¿no? Símbolo alfa. Este sería el valor de alfa, ¿no? Porque 48,62 grados menos 35 grados sale 13,62 grados, que vendría a ser este ángulo de acá, este ángulo pequeño de acá, que es pero es el ángulo de referencia para el vector R, ¿no? Porque con respecto a la horizontal, el vector R se inclina hacia un ángulo pequeño de 13,62 grados, ¿no? Entonces, ahí terminaría el ejemplo, porque ya teníamos todas las partes del vector R, ¿no? Tenemos su tamaño, tenemos su ángulo de inclinación, y aquí está el dibujo de su sentido. Tenemos ya todo lo que hay que saber del vector R. Ahora, antes de terminar la clase, cualquier duda que tengan, voy a mostrarles paso por paso del ejemplo. El ejemplo empieza aquí, ¿no? ¿Qué dudas tendrían en este gráfico, por ejemplo? Alguien pueden preguntar igual, así anónimamente, ¿qué dudas tendrían acá? En el gráfico de la suma de A más B. En este dibujo inicial, ¿hay alguna duda de los vectores, de cómo están dibujados, de este ángulo del medio que está aquí, o este ángulo que está aquí, o cualquiera de los datos que están ahí? Algunos ya se han desconectado, ¿no? Mucho tiempo está durando la clase también, pero así van a durar las clases generalmente, ¿ya? Una hora y media, tal vez alguna vez 2 horas. A ver, de esta parte, ¿alguien tiene alguna duda? De la aplicación de la ley de cosenos. Ya, parece que nadie. Está bien, todo es Todo se entiende. entendible. Sí. Bueno, entonces ahí termina la clase de hoy día. Ya voy a parar la grabación.